buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a esta actividad que se desarrolla hoy en nuestro instituto. Hoy nos convoca una actividad muy especial, la presentación de diversas publicaciones que tienen su origen en nuestro departamento y que coinciden en el objetivo de acercar la cultura y el conocimiento a la comunidad. En la jornada de hoy tendremos el agrado de reconocer distintos materiales y a las personas que los hicieron posibles a través de 3 momentos bien diferenciados. En primer lugar, vamos a estar recibiendo al ingeniero Juan Pedro Pose por la Dirección Regional del Instituto de Investigación Agropecuaria, INIA, y por el área de comunicaciones del mismo instituto, a la técnico asistente Carolina da Silva, quien nos acerca una propuesta enfocada en la ciencia y su transmisión a las infancias a través de narrativas de divulgación científica. Estoy hablando de los libros Arrocitos Investigadores tras la pista de las ovejas perdidas y Arrocitos Investigadores tras la pista del molesto vecino del bosque forestal. Ambos escritos por María José García y Alejandro Ora, con el aporte de la ilustradora María Paz Sartori. Posteriormente, estará con nosotros la maestra Elisa Lambrillet, acercándose una interesante propuesta con la presentación de su libro Rumores de Tacuar. Inmediatamente nos estarán acompañando Teresita Silva y Luis Darte, ofreciendo un espacio artístico para que disfrute de todos. Para cerrar, estarán con nosotros el doctor Charly Palomo y la doctora Ana María Casnati, quienes compartirán con nosotros 3 publicaciones de gran valor, fruto del trabajo desarrollado en el Centro de Estudios Multireferenciales Biográficos en Educación. Buen día a todos, gracias por estar acá en este lluvioso día, ¿sí? Es un gusto para nosotros tenernos acá y que sea tan amplia la variedad, ¿sí?, de los libros que se van a estar presentando hoy. Esta red de contacto se fue armando de diferentes formas y por diferentes vías, pero en todos los casos fueron los propios autores quienes manifestaron el interés de poder compartirlo en este centro, por ser un centro de educación terciaria del departamento, donde se forman docentes, justamente, que van a ser los futuros investigadores, que van a ser los que de alguna manera pueden acercar todo ese trabajo de investigación que hace INIA, ¿sí?, a la comunidad. Seríamos como el nexo necesario para que todo ese conocimiento generado en el INIA pueda llegar sin ser desvirtuado a nuestros estudiantes. Y también con Elisa, que se acercó a nosotros, ¿sí?, lo de ella es un material literario donde reúne diferentes anécdotas de lo que es la cultura de Tacuarembó, la población de Tacuarembó, sus costumbres, lo que sucedió a lo largo del tiempo y esas cosas que van haciendo como al folclore local, ¿sí?, historias orales que de repente se van pasando y las que no son orales. Así que para nosotros es un gusto. Les pido disculpas si algunos tuvieron que esperar mucho tiempo para encontrar este espacio, pero se los expliqué a cada uno cuando fuimos organizando esto. Me pareció mucho más potente tener esta jornada con esta amplia diversidad de bibliografía, ¿sí?, y no tener presentaciones aisladas, porque la convocatoria es menor, porque de repente vienen y ven uno y no pueden ver el otro. Así que muy bienvenidos y es un gusto para nosotros tenerlos acá. De nuevo le damos la bienvenida a los representantes de INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, a Juan Pedro Pose por la dirección y a Carolina da Silva por el área de comunicaciones, que nos van a estar presentando estos 2 libros. Bueno, los afiches hay solo uno, pero allí están los 2, que es de la serie Arrocitos Investigadores. Si le parece bien, media hora y 5 minutos finales, por si hay alguna pregunta. Adelante, bienvenido. Carolina va a ser quien presente. Mi trabajo más que nada es contar muy brevemente respecto a INIA y por qué un poco estos libros, que me parece importante hacerles un poco esa aclaración. Supongo que todos conocen la trayectoria de INIA. INIA es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, cumple 36 años este año, se creó formalmente en 1989,
tiene 5 sedes distribuidas en el territorio y el foco central es la generación y adaptación del conocimiento para la producción agropecuaria. Para no extenderme, porque no es el foco de esta reunión, un poco lo decía Mercedes y me lo dije, está bueno. A mí cuando me tocó asumir, pedí entrevista con todos los intendentes de la región, no todos me recibieron, pero el intendente Esquerra me recibió y me hizo un comentario en aquel momento que me resultó inquietante por lo menos, que me dijo que sabía que Línea estaba ahí, pero que era como la NASA. Y eso es lo peor que le puede pasar a una investigación público que trabaja y produce para la gente, no produce para nadie que no sea la gente. Entonces, esa distancia no está buena. Y de alguna manera creo que este libro intenta ir por ese camino, por decir en otro lenguaje y en otro idioma qué hacemos, para qué estamos, y me parece que ahí hay un valor importante en poder difundirlo desde ese lugar. Porque capaz que si yo me pongo a hablar de estadística, me pongo a hablar a la gente no le va a interesar. Ahora, si le cuento desde otro lugar un poco más humano, un poco más gráfico, y capaz que logro que la gente lo entienda. Desde ahí parten estos libros, que son una iniciativa de 2 compañeros de INIA, Alejandro Orak y María José García, con la colaboración de una ilustradora, Paz Sartori, que básicamente están basados en la realidad de INIA. O sea, para escribirlos ellos lo que hacen, se juntan con nosotros, cuentan una historia que les parece que está buena transmitir, y en base a ese cuento que nosotros les hacemos una línea de investigación, la primera fue del rubro ovino, la segunda fue del control biológico de plagas. Ellos elaboran una estructura de un cuento donde cuentan la historia de estos arrocitos que son los protagonistas de toda la serie, que básicamente llevan los nombres de las variedades de arroz que INIA generó, que son las más plantadas en Uruguay. Entonces, de alguna manera, va en esa dirección. Y bueno, para nosotros lamentamos que Alejandro y María José no pudieron estar. Seguro Carolina lo va a representar más que bien. Y seguramente más adelante venga otro libro y ojalá lo podamos presentar y sean útiles para eso, para la educación, para que nos conozcan mejor y para que se acerquen a niños. Ese es un poco lo. Así que agradezco mucho la atención. Buenos días, gracias por recibirnos. Muchas gracias a Milagros, que estuvo tendiendo estas redes tan importantes que son para nuestra sociedad, para poder acercarnos. Hablamos tanto de que estamos en el mismo territorio, pero no siempre tenemos la oportunidad de compartir. Entonces, contarles un poco que nosotros habitualmente nos acercamos a lo que le llamamos en INIA las formativas, que son escuelas, liceos, escuelas agrarias, UTUs, a través de actividades que tenemos que son diseñadas en general a pedido, se hacen visitas a la institución y a su vez trabajamos especialmente en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que se hace anualmente en todo el país. Allí nosotros hacemos instancias de puertas abiertas donde recibimos la comunidad que está interesada en la temática que estamos trabajando ese año. Históricamente tratábamos de recibir a todos los niveles, empezando por la infancia, los preescolares, que ahora han cambiado los nombres, después primaria, secundaria, estudiantes de magisterio, pero nos pasó que, bueno, la información, la comunicación, para que pueda ser adoptada y apropiada por los diferentes públicos educativos, tiene que tener un lenguaje y un abordaje diferente. Entonces, en ese sentido, fuimos haciendo más acotado el público que recibíamos por cada instancia. Sin embargo, tenemos una instancia anual, donde siempre se generan contenidos a medida, que es el Prado. Porque justamente en el Prado recibimos escuelas, liceos, o sea, tenemos por suerte la alegría de tener gran parte de toda la formación, desde el nivel inicial hasta el universitario.
esas instancias se trabajan los contenidos, pero lo que nos pasaba es que esos contenidos se mostraban ahí, pero no los teníamos en un formato que pudiera ser atemporal, que pudiéramos manejarlo durante todo el año. Entonces, con Penguin, esta editorial, lo que se visualizó fue la oportunidad de generar con tanta información que se había trabajado una instancia relatada con una doble narrativa que, además de ser un cuento para niños, tuviera un relato que pueda ser, que vaya para los adultos que comparten la lectura, los padres, los maestros. Buscando eso se generó el primer libro que, como un poquito les decía Juan Pedro, lo que pretende es ser literatura que une agro, Uruguay y niños, que era lo que visualizaba la editorial, que teníamos poco. Entonces, en ese sentido, acercarnos a los más pequeños, contándoles la historia de qué hace INIA, haciendo un recorrido por los diferentes sistemas de producción, y que fuera algo que, como les decía, pudieran compartir con los adultos, como forma de llegar a las familias, que también es parte del trabajo. Nosotros le llamamos difusión, las instituciones educativas como de dar extensión, pero es la llegada al resto de la comunidad. El primer libro, bueno, como no lo tenemos lamentablemente acá, pero sí lo tienen ahí, es de Los Arrocitos Investigadores tras la pista de las ovejas perdidas, con un relato que habla de una vaquita que pierde a sus amigas ovejas. Hacemos un recorrido por todo lo que hace INIA en esos sistemas de producción y va contando cómo en los diferentes rubros tenemos áreas de investigación, laboratorios, cómo se usa la tecnología. Ese es el primero, que aborda esos sistemas de producción. Luego tenemos un segundo libro, que, como les decía Juan Pedro, trata de abordar el tema de control biológico, que vimos que es un tema bastante interesante para los chicos y que es importante para la sociedad por el hecho de no estar trabajando con insecticidas y con otros productos que generan daños, poder controlar las plagas a través de un insecto que ustedes van a ver después. Les vamos a dejar los libros para que tengan en biblioteca, la chinche del eucaliptus, que los niños que nos visitan ya lo tienen bastante en mente. Lo interesante del segundo libro es que, bueno, ambos libros fueron hechos en contacto directo con los investigadores. Todos los insumos son tomados de la investigación. El segundo libro, además, tiene la particularidad de que trabaja el sistema forestal, y en ese sentido lo que se hizo una vez que se culminó el relato fue presentárselo a la Sociedad de Productores Forestales de forma de tener el aval. Entonces, bueno, básicamente es eso. Los vamos a dejar a los libros disponibles acá para que tengan para la biblioteca, y bueno, en la medida que podamos les sacaremos otros ejemplares. Agradecerles, no los quiero aburrir, pero como les decía, el primero son ovejitas, vacas y los 3 arrocitos en particular, porque hay una particularidad que hemos encontrado en estas instancias de encuentro que tenemos con primaria, y es que en muchas situaciones no saben que acá en INIA, acá en Tacuarembó, se han generado variedades de arroz. Eso fue muy interesante saber que no había conocimiento de que INIA tenía sus propias variedades de arroz. Por eso mencionamos los 3 arrocitos como algo que además, bueno, son los nombres de los personajes. Les iba a comentar, bueno, del sistema forestal, no sé si querés agregarles algo del segundo libro. Ahí está.
No, creo que está bueno el segundo. Yo tengo más cariño porque fue la historia que me tocó a mí, pero ocurre en Tacuarembó. O sea, la historia de alguna manera que se relata ocurre en el laboratorio de entomología forestal de Tacuarembó, que por eso le tenemos más cariño. Pero las dos están buenas, pero es eso, de alguna manera está bueno también sacar de su zona de confort a los investigadores, de tener que pensar en un lenguaje distinto y en cómo llegar con las cosas, está bueno. No, yo lo que quería agregar, que Carolina no lo comentó y capaz, porque no corresponde, pero sí está bueno que lo sepan, es que estamos trabajando con la inspección de escuelas fuerte este año, con una propuesta que está liderando Carolina, para tratar de justamente eso, de llegar. Los libros van a ser una de las herramientas, pero hay otras herramientas. La intención un poco es, con Ana siempre dábamos esa lucha, ¿no? Si mañana en la radio se anuncia que a Tacuarembó llega una industria que emplea 300 personas, es una noticia importante y va a salir en todos los periódicos y todo el mundo va a estar contento. En el campus interinstitucional trabajan 300 personas todos los días, con sueldos que están por encima de la media, con una calidad de trabajo que está por encima de la media, y a veces no se visualiza eso. Que en Tacuarembó se hace ciencia, que en Tacuarembó se investiga, que en Tacuarembó se genera conocimiento. Y me parece que la sociedad se tiene que adueñar de eso y tiene que demandar eso, tiene que pedir que se resuelvan los problemas locales. Hay químicos con doctorados de altísima calidad que podrían ayudar en un montón de problemas ambientales, pero si la sociedad no los ve y no se adueña, pues de poco sirve, es dinero que como país no aprovechamos. Entonces un poco ese es el intento de acercarnos desde el inicio de la vida de la gente y desde el lugar más importante que es la educación y la formación de las personas a eso. Es decir, se puede, estamos en el territorio y estamos a la orden. Ahora, a veces el tiempo no da, pero si nos convocan siempre vamos a tratar de estar. Una sola cosita para terminar. En este plan de llegar al territorio, lo que ya tenemos previsto es empezar por la escuela que está más cercana al campus, que es la escuela 136 de Barrio Don Audemar, y ya estamos planificando trabajar con ellos. Como decía Juan Pedro, tenemos una propuesta en coordinación con la inspectora que va a tener una planificación y un cronograma, pero eso no quiere decir que no se puedan acercar para que podamos hacer talleres y trabajos en conjunto, para que conozcan el libro, que ahí podamos venir con presentaciones que ya tenemos armadas. Así que bueno, quedar a las órdenes, porque la idea no es contarles todo ahora, sí, pero sí poder hacer talleres que podamos abordar los temas que ustedes consideren interesantes. Y bueno, me pasa igual que Juan Pedro, el segundo es un relato en Tacuarembó, entonces me parece también bien interesante que lo podamos trabajar. Las ovejitas son un clásico de Tacuarembó, pero el sistema forestal que está con su sede además acá, los investigadores los tenemos todos acá, estamos todos a las órdenes para trabajar. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y a las órdenes siempre para todos. Muchas gracias, Juan Pedro, Carolina. No sé Sí. Ustedes decían poder acercarse, que las instituciones se puedan acercar y empezar a tender redes. ¿Tienen como algún protocolo o alguna forma ustedes o simplemente llamamos por teléfono, se pueden acercar? Acá hay directores de escuela, ¿sí? Que como todas las escuelas tienen su proyecto, algunos van muy enlazados a la ciencia y, por ejemplo, si en una escuela hay un proyecto de ciencias y necesitan el apoyo de un grupo de investigadores, ¿se puede acercar a ustedes o la visita a un laboratorio o de repente, no sé, por decir, tratamiento de aguas residuales, que no es algo que ustedes lo estén investigando, pero se les puede pedir colaboración como empezar a generar un proyecto? Mira, sí es la idea. Nosotros, como les decía, recibimos visitas a demanda. El tema es que nos parecía importante tener una planificación en coordinación justamente para que sean actividades que estén de la mano con el interés de ustedes. Por eso empezamos con la propuesta por la inspección departamental y la estamos presentando porque nos interesaba trabajar en conjunto para tener los insumos
dónde les parecía comenzar. En cuanto a pedir el apoyo en proyectos, eso lo tenemos planificado, en proyectos en particular, empezar a tratar eso a partir del año que viene. Pero visitas que podamos recibir, que sean temas puntuales y que podamos prepararlas y recibirlos, estamos abiertos. El tema de proyectos más establecidos, sí, vamos a empezar a trabajarlos a partir del año que viene. De hecho, nos invitaron para participar en algunos proyectos, pero queremos hacer un comienzo planificado, que podamos medir los resultados, que sepamos que estamos aportando en la línea de lo que ustedes precisan. Y en ese sentido, bueno, tenemos que coordinarlo, pero la idea es que sí, recibirlos. Y si tienen alguna visita en particular, podemos agendarlas, se dirigen a nosotros y lo planificamos. Es la idea. Bueno, gracias. Con gusto. No sé si alguien más tiene... Elisa me parece que estaba levantando la mano. Sí, ¿se pueden adquirir o obtenerlos en Sí. algún lugar? Mira, están en las librerías de todo el país. Nosotros ahora estábamos sin ejemplares, por eso trajimos estos para regalar, para que queden en la biblioteca, pero sí están en las librerías de todo el país. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, Sí, sí, primero compartir con ustedes un sentimiento que yo he escuchado muchas veces, en varios países y en varios eventos, digamos, académicos. Por no decir que nadie es profeta en su tierra, digamos que es difícil ser profeta en la tierra de uno. ¿Cómo van a ser científicos si yo los crucé a ustedes en el Tata, o comprando ropa en Indian, o comprando cuadernos y lapiceras en difusión? ¿Cómo van a ser científicos si yo vivo a la vuelta de mi casa? Y siempre está esa cosa de que la palabra del otro, la palabra del que viene de lejos, tiene más importancia. Y eso representa sin duda una injusticia para gente que está trabajando de manera muy consciente y consagra verdaderamente toda su vida profesional a una especificidad y pensando en la comunidad. Así que comparto esto para que el dolor sea un poco menor. ¿Sabes qué? Mira, en ese sentido que tengo una anécdota que me quedó grabadísima de hace muchos años, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología que hacemos los días de puertas abiertas. Llegó un niñito divino, bueno, a mí me encantan los niños, o sea que... un niñito divino, y me dice, señora, dice, ¿cómo hago yo? Dice, porque yo quiero ir a conocer esos científicos que hay allá en Estados Unidos. Y estábamos en India. Y entonces, cuando me dijo eso, me ericé y le dije, bueno, mira, ya te voy a llevar de la mano a conocer científicos que están trabajando acá, que están haciendo ciencia, que están haciendo investigación. Me quedó grabado en el corazón, porque los ojos de aquel niño entrando a un laboratorio y diciendo, mirá, acá en Tacuarembó hay, o sea que yo puedo ser. Son esas cosas que yo personalmente nunca voy a olvidar. Seguro que sí. Y ahora les pido un esfuerzo, porque yo trabajamos junto con Ana con narrativa, y siempre le preguntamos a la gente cuáles son sus vivencias. Entonces, tal vez sea un atrevimiento de mi parte pedirles una autoevaluación, como si estuviéramos en privado. Piensen que no están en público. Pero mi pregunta era, este cambio de registro, es decir, lo que tú señalabas al comienzo, sobre una fundamentación científica, cambiar el registro del discurso, es decir, no preparar informes voluminosos y que nadie va a entender, con números y estadísticas y esto, y prepararlos en un material de difusión que puede llegar desde los niños, los jóvenes y los profes, que también necesitamos apoyo, ¿está? Porque no sabemos de todo. Ahora, en autoevaluación, ¿ustedes piensan que han perdido calidad científica en esta producción? No, digamos que estamos en medio del proceso también de transformación, pero no, seguro que no, y seguro que se puede.
De hecho, la unidad de comunicación se llama Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología, acaba de cambiar de nombre y se va a llamar Dirección de Gestión de Conocimiento, de Comunicación y Gestión de Conocimiento. Y un poco apunta en esa dirección, o sea, estamos en el proceso de comunicarnos mejor. O sea, creo que ha sido un debe, no la calidad de la investigación, que es muy buena, sino que la gente sepa que existe, que la gente sienta avidez por tenerla, o que la comuniquemos de una manera adecuada. No quiero aburrir, pero eso también tiene cuestiones institucionales. Cuando se forma INIA, expresamente la transferencia de tecnología queda fuera de INIA, porque hay otras instituciones que la deben hacer. Fue una decisión estratégica para enfocarse en la investigación, y hay otras entidades como el Plan Agropecuario, como la Universidad o como el SUL, que son los encargados de hacer llegar el conocimiento a los productores. Un modelo de transferencia que ha sido cuestionado por algunos y ha sido halagado por otros, en la medida que se enfoca muy bien, pero hemos convivido por un largo periodo con el problema de que hay cosas que las tenemos resueltas, pero la gente no sabe que las tenemos resueltas, las pregunta y nuestros investigadores no llegan a un montón de gente. Entonces, de alguna manera hay una voluntad institucional de transformar eso, y esto es parte de ese esfuerzo. En cuanto a lo que tú decías de cambiar la forma, o sea, que no se pierda la calidad, pero cambiar la forma del relato, es justamente a lo que apunta esta dirección que estamos teniendo en este momento. Y en ese sentido, ya estamos preparando una muestra que sea una muestra lúdica, recreativa, que sin perder la calidad pueda mostrar lo que hacemos. Estamos trabajándola y nos interesa muchísimo respetar la forma de trabajo de ANEP. Entonces, todavía no la vamos a dar a conocer, porque la estamos trabajando y es importante tener con todo el aval, que lo venimos ya está tratado, pero está en preparación. Y esa muestra, justamente por inquietud de la dirección, pretende ser, sin perder la calidad, y es el trabajo completamente codo a codo con los investigadores, una muestra diferente, que sea algo lúdico, recreativo. Vamos a empezar, no podemos, si abarcamos todo, como se sabe, no lo vamos a hacer bien. O sea que planificamos con Inspección hacer un pequeño plan piloto para este año con esa muestra, que va a tener además, en coordinación con ANEP, el componente mayor va a ser, el componente principal va a ser forestal. La idea es empezar con ese plan piloto y después ir acercando a todas las escuelas, a todos los docentes, a todos los estudiantes, a todos los estudiantes de magisterio que quieran estar allí. Pero lo vamos a hacer de forma planificada. De todos modos, tienen nuestros contactos y estamos a las órdenes para ampliar. Sí, yo no quiero robar mucho más tiempo porque nos estamos extendiendo. Sí. Pero un poco eso que dice Carolina, o sea, nosotros tenemos la mayor disposición. Este año tenemos una apuesta de recibir 10 escuelas y habilitar 5 escuelas y recibir a todos los inspectores. Esa es la meta para este año, porque empezamos tarde. El año que viene esperamos poder recibir más niños durante todo el año, y estudiantes del magisterio y gente vinculada a la educación. No tenemos un equipo numeroso, tenemos el equipo acá completo, con lo cual tenemos que ser de alguna manera cuidadosos. Pero las demandas que tú preguntabas, Miguel, sin duda hay muchas que las podemos conocer y otras que las podemos canalizar a quien realmente sabe. Un poco en serio, me parece que está bueno comentarlo, porque a veces estos ámbitos son cajas de resonancia de otras cosas, digo, pero con Ana hicimos el esfuerzo de llevar la feria de la sexta sección al campus universitario. Es una acción muy sencilla, nada más colaborar con la feria para darle mayor exposición. Pero la primera reunión que hicimos, porque como que eso no está en el inconsciente nuestro, ¿no? O sea, somos un país ganadero, es fácil decirlo y pensarlo, pero el laboratorio de calidad de carne de INIA, ¿saben dónde está? 30 Cuervo. Es el laboratorio donde se evalúa la calidad de la carne uruguaya para todo el país, para INAAC y para todo.
Ahí se desarrollan las técnicas para que la carne dure más cuando va congelada a distancias grandes, que nos permite abrir puertas de inmediato. Eso está ahí, no está en otro lado. Y detrás de la alimentación, que es lo que intentamos hacer en la primera feria, es aprovechar eso. O sea, el trigo se empezó a generar con Berger y la estanzuela en 1916 y tiene 20 generaciones más, que es el pan que comemos todos los días. El queso que se consume en Uruguay, se genera en la leche, hay una unidad de lechería en Iña. La frutilla se puede comer todo el año porque Iña desarrolló frutillas que están todo el año disponibles para el público. O sea, es tangible el contacto, pero nos ven como la NASA. Entonces, si no trabajamos todos los días en demostrar que estamos en la mesa de cada uno de ustedes, la gente no tiene por qué saberlo. Entonces, un poco ese es el esfuerzo, es decir, que la gente tiene cuenta que el investigador que está ahí trabajando en el mejoramiento genético de cebada hace que la cerveza se produzca más eficientemente y que Cabeza Vil pueda tener una mejor cebada. De hecho, fueron a hablar con nosotros para plantar 500 hectáreas de cebada de otra variedad. Está en la vida diaria. Entonces, por eso me parece que este tipo de esfuerzo tiene sentido. Parece que va por ahí. Sí, y decirles que quienes van, los grupos de escuela que han ido a visitarlos, han quedado fascinados. El año pasado ustedes recibieron la visita de la escuela 149, no sé si la recuerdan, esa escuela este año es escuela de práctica para nosotros, nuestros estudiantes están ahí. Pero en una oportunidad que fui a la escuela el año pasado, por otro proyecto que teníamos de extensión de una radio comunitaria en la escuela, una radio que los nenes tenían, ellos estaban fascinados contando eso, que habían ido a Iña y que habían visto no sé qué cantidad de cosas que les dio para trabajar, de una visita les dio para trabajar meses después. Entonces, una visita bien planificada, yo creo que puede llegar a ser muy potente para el propósito de ustedes y para el propósito de los docentes y de los estudiantes. Lo último que les agrego, estuvimos nosotros trabajando directamente con la Escuela 149 a fines del año pasado, nos recibieron los maestros y el director un poco para conversar estas temáticas. No quedó en el plan porque no fue, porque pretendíamos hacer algo acotado, pero ya que es la escuela de práctica, les regalamos con muchísimo gusto la visita de este año. Yo se lo propongo a la inspectora para que la 149 pueda hacerlo en esta muestra que lo estamos presentando. Porque viene con el antecedente del año pasado. Sí, que estuvimos hablando allí. Tal vez para el director que es nuevo no va a ser familiar, pero para los nenes sé que sí. Así que lo incluimos. Muchísimas gracias. Segunda parte, como estaba previsto, tenemos el honor de recibir a la maestra Elisa Arambillete, que es una duraznense tacuarembóense por adopción, y bueno, que escribió justamente un libro sobre Tacuarembó. Escribió, no, compiló más bien, editó, ella nos va a explicar. Exactamente. Y nos va a contar un poco de su trabajo. Buenos días. Agradecida por este espacio, agradecida a la directora y a esta casa por habérmelo proporcionado. Esta casa, y me emociona, que también fue mía, cuando en los años 50 y 60 luchábamos con el director Dardo Ramos para oficializar esta institución, para que esta institución fuera oficial. Una pequeña acotación. Íbamos a dar los exámenes y venían los profesores de Montevideo a tomarnos los exámenes. O sea, no se podía realizar acá el evento. Y bueno, y por eso luchábamos y trabajábamos. Él, un grande, luchando, cómo levantaba las paredes, trabajaba de albañil. Dardo Ramos, excepcional. Y es un honor que esta casa lleve su nombre. Vine hoy a presentarles este libro.
Rumores de Tacuaras. Un libro que compendia, compila, como dijo muy bien él, mucho del acervo cultural de Tacuarembó. En este libro no habla mi voz, es la voz de los protagonistas. Hablan los plásticos, hablan los escritores, hablan los cantores, músicos, toda esa rica fauna que tenemos los tacuaremboenses, que con lo que contamos, ¿verdad? Y ellos se presentaron a este libro, no fueron elegidos. Nada de lo que acá figura fue elegido por mí, sino que me llegó. Les cuento cómo fue. Tuve y tendré siempre una inquietud, y es por qué se menciona permanentemente y con tanta frecuencia a Tacuarembó en los medios, en los canales, en los periódicos, en las revistas Paula, Galería, Lento, Dossier, Arte, Diseño, todas en algún momento y en alguna página tienen una conexión referente a Tacuarembó. Entonces a mí me llamaba poderosamente la atención y empecé a recopilar artículos, guardaba, metía la hoja del diario, acá, la revista, recortaba. Por suerte tuve el albur, me ayudó, la casualidad, que guardé con fuente y fecha, porque si no, no podría haber hecho este trabajo, ¿verdad? Porque este trabajo es transcripción, no total, de artículos y expresiones que salieron en los medios, que salieron en los periódicos. No soy escritora, quiero aclararlo bien, y no me considero escritora por haber hecho este libro. Sí me produce gran placer haberlo hecho, pero no me considero escritora por ello. Yo simplemente hice como dice Borges, una colecticia y desordenada adquisición de artículos para armar este libro, que también nació por el azar. Yo no pensé que iba a ser un libro. Yo me pregunté cuando tenía tanta cantidad de artículos guardados, me pregunté qué hago con esto ahora, tiro, quemo. No, empecé también por algo que me llegó, ¿verdad? Empecé a escribirlos. Me exigió el trabajo, es un trabajo esto, no es una obra literaria, no es un ensayo, no es un libro de historia, aunque se puede tomar como la historia, como una historia diferente de Tacuarembó, porque así lo narra, de tanta situación, tanta circunstancia tacuaremboense que acá se compila. Entonces, recopilamos, resumimos, teniendo en cuenta que cada artículo guardara su esencia. No podía yo quebrar la esencia del artículo, ¿verdad?, si tiene otro autor, y que cada fragmento que yo seleccioné para el libro dijera Tacuarembó. De hecho, figura en todos los artículos en negrita Tacuarembó, ¿verdad?, para destacarlo bien que dice Tacuarembó el artículo. Bueno, acá, como les dije ya, creo, no hablo yo. Acá está la voz y los ecos de los protagonistas,
de los que se presentaron, porque también ya dije que no fue nada elegido, fue lo que me cayó en mano, lo que escuchaba rápidamente en el canal y buscaba el lápiz y el papel para escribir y sacaba un pequeño fragmento, dijo tal cosa, de ahí aparecen acá pequeñas páginas, pequeñas interpolaciones, podríamos decir, que yo llamo cortitas o divertidas, porque son que hacen más, son situaciones que hacen más ameno al libro. El libro tiene la virtud, digamos, de que se puede leer de cualquier manera. Lo abres en cualquier página y lees, porque un artículo no tiene nada que ver con el que le sigue. No se continúan, ¿verdad? Puede ser que en algún tema como el de las Salamancas, un tema poco conocido que figura, puede ser que haya una correlación de artículos, pero poco. Puedo leerles lo que escribió la doctora Silvia Puentes de Ollenar, quien me alentó muchísimo. Somos amigas desde la infancia, desde pequeñas. Hicimos el colegio juntas hasta que ella se fue en segundo año del liceo, pero seguimos amigas. Ella me alentó mucho a realizar esta obra. También mi hermano, sacerdote, que falleció hace 2 años, me instaba, sí, hacelo, tiene valor que recopiles tanta obra. Acá aparece Darnoyans, por ejemplo, hablan los que cantan, hablan los Benavides, hablan los Labarnois Carreros, y esos ecos, esas voces son las que están acá. No es mi voz, es la voz de los que se presentaron y que yo recogí. Dice la doctora Silvia Puentes, Rumores de Tacuaras es la conjunción de Darwin y Gardel. Habla Gardel, cómo no va a hablar, como estábamos diciendo con el señor. Del Padre Pío y la patria gaucha, de los dinosaurios y Miss Tacuarembó, de Borges y Tinelli, de Liña y el hospital, de Circe Maya y Marta Gularte. Somos uno y todos, los nacidos y los llegados, los que vivimos y los que no están. La palabra trasciende realidades y lleva a compartir la diferencia entre rumor y ruido, que solo es sonido. Rumor entraña un sentido lírico, metafórico, y por ahí sigue. Y de este logrado título, Elisa Arambillete ha reunido con paciencia, tesón y amoroso esfuerzo una serie de notas que permitirán disfrutar, reír, suscribir o discrepar, ¿verdad? Porque tampoco estaremos de acuerdo con todo. Recomendar o discurrir sobre acontecimientos que se vislumbran entre tacuaras, esas que bien conocemos porque dan nombre a la tierra que amamos, Tacuarembó. Acá, como les decía, habla Alpuy, Oroño, Alamón, Fidel Esclavo, habla Circe Maya, nuestro orgullo, habla Silvia Puentes, Washington Benavides, Tomás de Matos, habla Gardel, por supuesto, ¿verdad? Habla el hospital de Tacuarembó en reiteradas oportunidades, este hospital que tiene tecnología de punta y que ha realizado intervenciones inéditas en el departamento, en el país, inéditas en el país. Figura en variadísimas oportunidades el hospital de Tacuarembó. Por ahí leemos Martí. Hay 2 clases de hombres, los que aman y los que crean. Tacuarembó ha demostrado que tiene hombres que aman y hombres que crean. Y casualmente aparece Ciro. Dijo Ciro
en el segundo manantial de canto y expoactiva, de hombres fuertes, y tenemos a Charles Chasten, un norteamericano que se instaló en Montevideo para estudiar la vida de Saravia, que era uno de sus héroes, juntos a Buda y al Che Guevara. Entonces, sí, eran sus héroes. Estudió la vida de Aparicio Saravia y en varias oportunidades, por supuesto, se refiere a Tacuarembó, porque Aparicio Saravia compraba campos en Tacuarembó para dejar a sus hijos, ¿verdad? Es muy versátil el contenido de este libro y puede gustar o no, como se dice, pero yo pienso que expresa, como dice una señora en Facebook, lindo libro, algo así, me hizo memorizar y recordar cosas de Tacuarembó que tenía olvidadas. Porque claro, no hay cronología en este libro. ¿Es de antes o es de ahora? ¿Verdad? Es reciente la noticia, reciente hasta los años que yo resolví dejar de coleccionar artículos, ¿verdad? Y tampoco tiene un orden cronológico, porque me pareció más ameno que no seguir, ¿verdad? 2001, 2002, 2003. Es más divertido, tal vez menos aburridor para el lector, no hacer una edición cronológica de los hechos. Y acá casualmente abrí en uno de los artículos que más me gusta, el postre mítico, es la obra sobre la historia del dulce de leche de Habercorn. No sé si la conocen. Muy interesante, porque hasta da un dato importantísimo y desconocido de que Artigas mandó una caja con dulce de leche a no sé quién en Buenos Aires, cosa que está avalada por Ana Ribeiro, ¿verdad? El dato sale de Ana Ribeiro, o sea, no es un comentario al pasar. Y acá está leyenda, dice: hoy se conmemora el nacimiento de una leyenda, Carlos Gardel, nacido en Tacuarembó. Silva fue plata, inédito. ¿Hay poetas? No hay poetas de oscuridad. Los títulos por lo general son míos, aunque a veces se puso algún título, muchos tal vez, que eran el título del artículo, ¿verdad? Quería leerles un poquito acá La Sociedad de los Poetas Jóvenes, título mío, ¿verdad? El título real era Que se escuchen los poetas. Se refiere, voy a mencionar esto en especial porque es relacionado con los jóvenes, ¿verdad? Porque es un slam de poesía oral que se realizó en Montevideo, en un ambiente under, todo como para los jóvenes, donde los recitaban o leían, tenían 3 minutos para hacerlo. También se contempla a los jóvenes en los residenciales de estudiantes, ¿verdad? Donde viven hacinados esperando la encomienda de mamá. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud, pregunten nomás, porque yo no puedo resumir, no miré el tiempo, no sé cómo estoy. No, está bien, pero tienes una pregunta ya. A ver. ¿De qué año hasta qué año más o menos va la recopilación? Imposible decirte. ¿Por qué año por lo menos fue cuando decidiste dejar de recopilar artículos?
Sí, aparte de una selección que sí es mía de poemas de tacuaremboenses que tiene al principio, son unas 15 páginas, aparte de esta selección comienzan los artículos, pero como están en un orden, no te puedo decir, pero por ejemplo, septiembre de 1999, dice acá este artículo, se refiere a, bueno, a algo sobre el Padre Pío, sobre una revista que sale del Padre Pío y que me había llegado, 2008, 2001, 1996, buena memoria. A esos de buena memoria no hace falta contarles nada, solamente decirles que Memorias de la Costa comenzó ayer y continuará todos los viernes, y ahí sigue, menciona San Gregorio, Valledén, Gruta de los Cuervos. Hablan los pueblos en este libro también. Habla, se me fue, un pueblo que quiero mucho, Chamberlain, donde mi esposo hizo la práctica de docente. Chamberlain, con 56, ¿eres de Chamberlain? Fui directora ahí. Ah, mira qué bien. Con 56 habitantes ahora. Cuando este muchacho anduvo por allá. Ah, mira, justo, qué casualidad, cómo se dan las circunstancias. Sí, Chamberlain, no sé por qué tengo, que hasta me dan ganas de ir a visitarlo, tengo como simpatía por Chamberlain. Habla San Gregorio, habla Blanquillo, mi lugar de nacimiento en Durazno, y miren qué interesante, es muy lindo el artículo de Blanquillo, pero no lo pude poner todo porque era súper largo. Estaba describiendo el pueblo, lo que es el pueblo, el polvo que cubre todo de la única calle que existe, la soledad, la dejadez de los jóvenes tirados en las plazas, solamente un grupo de mujeres que hace cerámica en la estación del ferrocarril, y va narrando ahí eso que te deja como envuelta en el polvo del camino, un camión rojo con chapas de Tacuarembó. Nada tenía que ver el artículo con Tacuarembó, ¿verdad? Porque Blanquillo, Durazno, nada que ver con Tacuarembó, y ahí aparece Tacuarembó, y esa es mi inquietud. Esta inquietud coincido con Enrique Strázulas, escritor, periodista, diplomático, ustedes conocerán. Enrique Strázulas, en entrevistas que se le realizaban, se planteaba esta situación. ¿Por qué se menciona tanto a Tacuarembó? ¿Por qué aparece siempre Tacuarembó en los artículos? Todos los caminos llevan a Tacuarembó, decía Strázulas. Y coincidimos plenamente, es lo que yo pienso. ¿Por qué se nombra a Tacuarembó? ¿Por qué, no sé, tenemos tanto, somos tan ricos y a veces no nos valoramos, ¿verdad? Pueblo chico, dice por acá, pueblo chico pero grande en lo que nos ofrece, en lo que nos da. Es Tacuarembó, resume tanta cosa, encierra tanta cosa, tal vez los otros departamentos también lo tengan y yo lo desconozco, ¿verdad? Pero a mí me parece que es por demás, y a veces hasta lo comparo con el Uruguay. El Uruguay es un paisito chiquitito, nuestro querido paisito chiquitito, un grande, sí, me está diciendo que no, un país grande como mar, y figura en cualquier situación donde nadie prevé. Por ejemplo, les digo, el mozo que sirvió a Obama en su asunción era uruguayo. La que vistió a la primera dama, Biden, señora de Biden,
o señora Biden era uruguaya. Gabriela Herz, diseñadora de Paysandú. Los astrónomos que destronaron a Plutón, que lo sacaron del circuito a Plutón, ¿verdad? Eran dos uruguayos. Tancredi, creo que se llamaba el señor Tancredi, que viajó a la NASA para presentar sus estudios, los estudios de él y su compañero. El médico que descubrió la proteína de la memoria, el médico que descubrió la proteína de la memoria y su ayudante en Estados Unidos sería, por supuesto, eran uruguayos. Entonces a mí me resulta agradable hacer un paralelo, Tacuarembó como Uruguay, ¿verdad? Figura donde nadie esperaría que figurara. Así que yo, encantada con mi libro. Tal vez los años no me permitan realizar otro trabajo, pero lo estoy tratando de realizar. En la miscelánea de este trabajo, dos propósitos nos mueven: hacer notar el destaque de Tacuarembó en cuantas áreas, no por sabido, sino por el gusto de repetirlo. Demostrar que sí figuramos, que sonamos permanentemente en el concierto nacional. De toda esta miscelánea colectada durante tanto tiempo, alerta siempre a la noticia, el único afán es mostrar a Tacuarembó, es destacar que nuestro departamento vale, que nuestro departamento tiene innumerables valores. La cronología se pierde, dice, tratar por no llevar al lector por un hilo conductor aburrido. El pasado y el presente se confunden, se mezclan, conviven e interactúan, y el futuro se avisora en múltiples extrapolaciones. El presente desnudando el pasado y el pasado avisorando el futuro. No quiero dejar terminar, que ya pienso que ya es suficiente, ¿verdad? No quiero dejar de mencionar dos cosas que me son muy importantes. Una, que el título, bonito para mí, título, me lo cantó mi esposo, Julio de los Santos, maestro también, aunque no ejerció tanto. Él opinaba que el título que yo le iba a poner al libro era muy frío, medio como yo, así, muy recto. Y le digo, ¿y tú cómo le pondrías? Y así de la nada me dijo, Rumores de Tacuaras, por ejemplo. Rumores de Tacuaras quedó. También quiero destacar que esta hermosa acuarela que hace la tapa es obra de mi querido profesor, retratista, dibujante, Leonardo Gularte, donde sin ser acuarelista accedió a hacerme este trabajo, donde aparece tímidamente allá lejos el Cerro Batoí, donde se desplaza el campo verde y las tacuaras figuran de protagonistas, y donde un hermoso cielo azul, un hermoso azul cielo, como todos los cielos de Tacuarembó, se presenta. Muchas gracias. No sé si
alguien tiene alguna pregunta para hacerle lista o quiere comentar algo. ¿Algún comentario más? Sin ningún problema puedo acceder a preguntas. Yo voy a hacer un comentario. A ver. Yo no soy de Tacuarembó. Ha estado entre Rivera y Tacuarembó hace más de 40 años, pero vine a Tacuarembó porque conocí un tacuarembuense, que es mi esposo, y éramos todos estudiantes de odontología, y los estudiantes de odontología de Tacuarembó se destacaban en la facultad. Se destacaban porque tenían un gran compañerismo, eran muy gauchos, tenían una forma especial de conversar y de estar con los otros. Después, cuando vine y estuve en la dirección de la sede de Tacuarembó, acá de la universidad, les decía a los funcionarios que trabajan en la sede que me hacían acordar a cuando los estudiantes de Tacuarembó se juntaban a conversar, porque creo que el conversar hace a ese tejido que vos estás trayendo en el libro. Entonces me parece que está bueno que tengamos estudiantes acá, porque a veces esa cosa que es de todos los días, eso del tiempo que tenemos para conversar, Claro. no lo vamos apreciando como que contribuye a la cultura del pueblo, del arte. Se va dejando de lado el intercambio. Claro, porque de repente esto ¿verdad? nos va comiendo ese espacio de conversación que me parece que habiendo tantos futuros maestros, capaz que es importante que lo rescatemos para mantenerlo como tejido. Algo de eso justamente, sí, de que es un pueblo donde la gente se relaciona, donde la gente conversa, comparte, trata asuntos con los demás, ¿verdad? Hay algo que alude, yo no quise aburrir, pero acá está Scanlar, acá está Dani Umpi, por ejemplo, que queramos o no, tiene su valor como artista, ¿verdad? Porque acá Soledad Bauzá, que es fuerte crítica, lo critica negativamente, pero él es licenciado en comunicación y en expresión. Él estuvo en Nueva York, en el Museo de Nueva York, exponiendo. Tenga valor, o valore yo o no, pero está, ¿verdad? Y así como ellos aparecen infinidad de voces que nos cuentan algo, como decía la señora de Facebook, nos traen al recuerdo cosas bien antiguas de Tacuarembó, como por ejemplo de mí diré, que salía, no sé, capaz que ustedes son demasiado jóvenes, que salía en el suplemento Sábado Show, creo que se llamaba, donde había una página donde las chicas o la gente mayor, viejo, necesitado de comunicación, escribía pidiendo, a ver, señor director, si me puede comunicar con un señor gordito, de ojos celestes, delgado, de mí diré, decía después, ¿verdad? De mí diré, y ahí contaba, soy delgada, alta, me gusta el cine. En fin, hay un montón de cosas que se pueden rescatar. Muchas gracias. La tercera ronda de presentaciones, que son 3 libros, que son escritos por Ana María Casnati. Ana María es doctora analista cognitiva por la Universidad Federal de Bahía, de Brasil. Es máster en cooperación para el desarrollo por CIES de España, y como también lo mencionó, es odontóloga por la Universidad de la República. Ella hasta hace poco fue la directora de la sede de la universidad de acá en Tacuarembó, hasta principios de este año. También va a estar el doctor Charlie Palomo, que lo tenemos por allá atrás,
tomando café. Charlie es doctor en educación por la Universidad de 3 de Febrero de Argentina. Es especialista en liderazgo y gestión universitaria por la Organización Universitaria Interamericana y también es licenciado en periodismo por la Universidad de Lomas de Zamora, también de Argentina. Ellos son integrantes del Centro de Estudios Multirreferenciales Biográficos en Educación, que supongo que algo nos van a contar, y van a presentar 3 libros. Uno de ellos se llama Laberinto de las cotidianidades en ambientes de aprendizaje, que es escrito por Ana María. Otro que es sobre el investigador norteamericano Oscar Lewis, se llama Oscar Lewis, el investigador maldito, que es escrito solo por Charlie. Y después uno que es escrito en conjunto entre los dos, que se llama Las voces de los investigadores en educación, develando estrategias y tácticas. Los 3 libros son un interesante aporte en el ámbito de la investigación y la investigación educativa y son un insumo para tener en cuenta tanto a la hora de la formación de ustedes, como a la hora de hacer trabajo de extensión. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar, que es una mañana tan complicada para nosotros acá. Agradecerle a Milagros porque realmente sí, ella hace milagros. Le hace honor al nombre. Para los que se quedaron, vamos a acordar de que fue una mañana maravillosa acá adentro. Creo que un componente que nosotros trabajamos, de lo que les vamos a contar, que es el Centro de Estudios Multirreferenciales y Biográficos en Educación, un componente que trabajamos mucho es la espiritualidad, que muchas veces la dejamos afuera en el aula porque nos preocupamos de los contenidos. El profesor de arte me hace así con la cabeza porque sí, porque para nosotros la espiritualidad está dentro. Y creo que hoy la espiritualidad se metió acá adentro de una manera muy potente, todos lagrimeamos un poco. Y entonces, bueno, creo que el milagro fue hacer este encuentro posible cuando ella sabía más o menos de qué se trataba cada una de las publicaciones, pero creo que no tenía idea de lo que iba a pasar realmente. Pero sin embargo, hay algo que los maestros en Uruguay tienen, ¿no? Esa forma de construir educación desde diferentes lugares. Por eso el libro Ambientes de Aprendizaje, yo traigo un concepto que es ambientes multirreferenciales de aprendizaje. Y esos ambientes multirreferenciales de aprendizaje son los que pasaron acá hoy. Eso donde hay toda una biografía de alguien que se desnuda y dice: yo junté estas publicaciones, junté estos recortes y con estos recortes fui armando un recuerdo que tengo propio y que lo traigo porque me parece que es importante rescatarlo para las generaciones futuras. Cómo además eso se transforma en música de maestros de las visiones sociopedagógicas. Entonces, y cómo a su vez nos seguimos preocupando, porque eso no pierde tampoco la importancia del rigor desde la investigación y cómo ese rigor de la investigación fría y dura que acontece en línea la traemos también al instituto para que los formadores de gurises sepan cómo transformar ese conocimiento a veces difícil de entender para que se aprecie desde el lugar donde está siendo construido. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Agradecer ese milagro y entender de que justamente también para nosotros es un honor poder estar acá, porque el centro que fuimos construyendo entre ambos buscaba esto. O sea, buscaba rescatar estos espacios que no son los espacios estrictamente de aula. No nos interesa investigar sobre las prácticas, vamos a decir, tradicionales, docentes, sino estas otras prácticas que construyen la educación desde otros lugares. Entonces, bueno, lo voy a dejar a Charlie porque si no,
Pero muchísimas gracias por esto. Hay algo que nos une y que yo creo que se plasmó aquí en esta mañana. Somos docentes por vocación, indudablemente, nos atraviesa la docencia. Y básicamente el trabajo que hacemos en el centro es un centro muy exótico, porque si bien está radicado en una universidad privada, me permito la mirada de la distancia. Momentáneamente vivo en la banda occidental del Río de la Plata. Puedo escuchar que se han apropiado de Gardel y me entero hoy que se han apropiado del dulce de leche. Estoy planificando mi venganza. El yogur de Conaprole de arándano ya me pertenece, lo mismo que la Plaza Colón, que voy a plantar bandera. Es muy difícil sentirse ajeno en Tacuarembó, muy difícil. Llego a Tacuarembó y el chico del mostrador de la residencia estudiantil me dice: Charlie, ya está todo definido, el juego ya está definido. ¿Cómo sentirse ajeno? Me da mucha bronca, mucho enojo cuando dicen paisito. No. Señores, como dijo Metol Ferrer en un momento muy difícil de la Argentina, en 2001 teníamos una crisis económica muy fuerte, como tantas macanas que nos hemos mandado. Y llegó Metol Ferrer a mi universidad allá en la Argentina y dijo: primero, gracias, los felicito por la valentía de convocar a un tartamudo a dar una conferencia. Era la conferencia de nuestra primera colación, nuestros primeros egresados. Así que ustedes son unos valientes. Dio una conferencia magnífica en donde básicamente dijo: ustedes no pueden caer porque son los hermanos mayores. Cuando yo reviso la historia, estoy haciendo una investigación que tiene que ver con libros escolares de Argentina, de Uruguay. Ya voy por la etapa uruguaya, que es muy interesante, y el año que viene arrancaré con Brasil. En ningún lado se habla de Uruguay. En ningún lado se habla de Argentina. Se habla de las Provincias Unidas. Entonces, ¿cómo sentirse ajeno cuando uno está acá? Los educadores hemos pegado algún vicio ciertamente negativo, que es dividir en parcelas. Entonces, si tú vienes a enseñar en matemática, vienes, enseñas y por favor no me molestas a mí, que voy a enseñar literatura. Entonces yo vengo y hago mi trabajo y tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Y el de arte, y el de música, y el de divide y triunfarás. No, acá dividimos y perdemos todos. Todo esto para explicar que en el centro, cuando fuimos convocados por las autoridades, lo primero que le dijimos con Ana es: ustedes, lamento mucho, se han equivocado de personas, porque los centros en general son para formar especialistas. Por eso fue muy interesante la primera charla que escuchamos. Porque nosotros no creamos especialistas ni expertos en nada. Aborrecemos lo que es la soberbia de los especialistas. Nosotros no somos especialistas en nada. Y tenemos fuerte contacto contigo porque trabajamos con narrativa. Nos gusta llegar a los lugares y escuchar. Aprendemos de las narrativas, aprendemos de la gente, aprendemos de sus historias. ¿Cómo no van a saber más que nosotros?
¿Cómo vamos a llegar nosotros de afuera a decirle a la gente lo que tiene que hacer? No. Somos colegas compartiendo cosas. Ese es el espíritu. Y en ese sentido, voy a hablar del libro de Ana. Ella hace una investigación muy interesante, una investigación ejemplar, porque primero toma conceptos que son muy repetidos en los ámbitos educativos: complejidad, pluralidad, diversidad. Nos llenamos la boca. En el cotidiano nos transformamos. Vamos a un congreso y escuchamos y aplaudimos esas cosas. Perfecto. El lunes, cuando llegamos al liceo, a la escuela, donde sea, a rajatabla a cumplir como niños obedientes todo lo que marca su autoridad, el currículum y el ministro y el político de turno. Está un poco de osadía, compañeros, un poco de osadía, no pasa nada. Van a ver que no pasa nada. Y en definitiva, nuestro compromiso, el único compromiso que tenemos, son nuestros estudiantes. Ese es el compromiso. El estudiante que nos encuentra después de décadas y nos dice: profe, con usted aprendí eso. Profe, yo me acuerdo de tal cosa. Profe, yo me acuerdo que tal día usted vino e hizo tal otra. Profe, yo me acuerdo que nos llevó a tal lado y nos enseñó tal cosa. Ese es nuestro compromiso. Entonces, Ana hace un excelente trabajo teórico en la primera parte del libro, revisando esos conceptos, y por último da una serie de casos que son ejemplares de cómo se investiga en lo que se llama estudios de caso. En todos casos del Uruguay, ¿verdad? Todos casos de acá. Todos casos. Rivera y Tacuarembó. Efectivamente. Después tenemos otro libro que es un libro que a nosotros nos llamaba la atención, un divorcio muy grande entre investigadores de muchos años, estamos hablando de 10, 15, 20 años, de gran trayectoria, premiados en su mayoría, con investigadores en formación, investigadores que querían empezar a investigar. Y entonces hicimos una lectura vis a vis, una lectura comparada de la actitud de uno y la actitud de otro. Se lo sintetizo. Los investigadores doctorandos en educación no tenían duda de cómo resolver los problemas de la educación mundial. Tenían todas las recetas. Era cuestión de escucharlos y hacer lo que ellos decían que teníamos que hacer. Los investigadores de décadas dudaban de sí mismos. Algunos inclusive decían: yo era un profesor mediocre hasta que empecé a hacer investigación. Hay que ser muy valiente para decir eso, asumir sus límites. Ahora yo les hago una reflexión. Cualquier profesor que haga un esfuercito en preparar una buena clase tiene todas las competencias y destrezas para ser investigador. Acabemos con esa cosa de la investigación es para los expertos, la investigación es para que tiene una maestría, y la investigación es para que tiene un doctorado, un postdoctorado. A mí en particular me convendría levantar otra bandera. Tengo las credenciales. Sería muy tonto, no quiero decir una palabra más fuerte, sería muy tonto de mi parte decir eso. Yo creo que un docente comprometido que lucha y trabaja para dar una linda clase a sus estudiantes, esta línea de libros, que está bajando un conocimiento de un grupo de especialistas, que está muy bien que exista un grupo de especialistas, pero lo está bajando para que sea comprendido por todo el resto. Los estudiantes y los no tan estudiantes. Nosotros de eso no sabemos nada y nos encantaría aprender de eso.
Y hago una breve referencia al último libro que tiene que ver con un latido de mi corazón. Oscar Lewis era un paisano, como están formadas nuestras repúblicas, entre turcos, judíos, portugueses, gallegos, italianos, tanos, de todo, ¿no? Y acá no se pelean, acá conviven. Muy bien. Oscar Lewis era de origen judío y su papá, en un momento determinado, antes de la Primera Guerra Mundial, vivían en el borde de Polonia y presentía que los rusos iban a poner jodidos. Cualquier coincidencia con la actualidad es mera coincidencia, ¿eh? Terminó en Estados Unidos, estudió lo que él quería, que era antropología, y alcanzó el máximo nivel en la Universidad de Illinois, en Chicago. Yo tuve oportunidad, porque trabajé con la Universidad de Chicago, me mandaron fotografías, un despacho de lujo, todo aguacerí, madera tallada, bronce, cuero, lujo. Pero él quería, su obsesión era estudiar pobres. Y le decía en la cara a sus compañeros, porque era muy provocador, les decía, ustedes estudian tribus en el Pacífico que son 12 personas. Y les interesa cómo se casan o se descasan entre ellos. Y eso no le interesa a nadie. Estudien pobres, porque pobres hay en todas partes del mundo. Y se pasó y prefirió... Siempre mantuvo su despacho en la Universidad de Illinois, la pueden googlear, es un palacio. Casi toda su vida en India, en Cuba y en México. ¿Haciendo qué? Charlando con los pobres, aprendiendo de ellos. Y les devolvió, por eso es maldito y criticado por sus pares de la escuela de Chicago, que eran ortodoxos, sociólogos ortodoxos, ¿no? Yo comulgo con él en el sentido de que para aprender hay que ir al campo. Para aprender lo que es Tacuarembó hay que estar en Tacuarembó y sentir el latir de Tacuarembó. Y hay que estar en la ribera, viendo y conviviendo y sintiendo ese latir. Ustedes saben, hay fronteras de guerra en todo el mundo. Hay luchas por religión, por lengua, por cultura, por historia. Hay pueblos que se están peleando que ni se acuerdan de por qué se están peleando. Y ustedes tienen a menos de 100 kilómetros aquí algo que se llama Frontera de la Paz. Claro. ¿Cómo lo van a valorar si lo tienen acá nomás? Entonces, la pregunta es, empecemos un poquito por ser profetas en nuestra tierra y por valorar a la gente que está estudiando en nuestro lugar. Esta es la invitación desde nuestros libros, esta es la invitación desde nuestro centro. Yo no sé, Ana, si tú quieres contar un poco el espíritu de nuestro centro, que me parece que lo puede convocar. Sí, no, pero antes quería hacer un comentario con respecto al libro de Charlie de Oscar Lewis, porque él contó cómo lo hizo. Pero una cosa es eso y otra cosa es leer el libro donde él desglosa todo el análisis del trabajo de Lewis. Y eso, yo creo que los 3 libros les pueden servir a los estudiantes para entender cómo se trabaja en investigación en educación. Cómo hay que profundizar en eso que decía Charlie, pensando en una clase, pero después, bueno, y cómo eso lo traigo a este contexto. No es lo mismo una
una clase de sexto en la escuela 1 que en la escuela de Vallado en el Río Negro, ¿no? En el fondo del Río Negro, y cada lugar tiene sus características y vale la pena entenderlo a partir de cómo Oscar Lewis entraba en esos mundos y cómo después Charlie logra analizar lo que Oscar Lewis hace para entender también cómo nosotros podemos trabajar en esos contextos. Hasta qué grado de profundidad tenemos que ir para entender el mundo donde nosotros estamos trabajando. Entonces, esa era un poco nuestra preocupación. El centro que es descentrado también, ¿no? Desde donde estamos trabajando. Primero que él está en Buenos Aires y yo estoy en Tacuarembó, o sea que ya de ahí el centro no existe como un lugar físico. Segundo que usamos Zoom, Meet, Google, yo qué sé, las redes sociales, WhatsApp, para encontrarnos y para trabajar. Pero además, porque en realidad lo que nos interesa es eso que pasa en el cotidiano, eso que pasó hoy. Esto es el cotidiano de los ambientes de aprendizaje. ¿Hay alguien que no haya aprendido algo hoy acá? ¿Hay alguien que diga, ay, esto yo ya lo sabía? Todos aprendimos, ¿no? Inclusive, para mí fue un honor escuchar a 2 maestros de las misiones sociopedagógicas habiendo hecho una traducción del Claro de Luna, con esa humildad que lo hicieron para ellos. En principio lo hicieron, lamento que lo hicieron, pero lo hicieron para ellos, pero no lo hicieron para ellos, lo hicieron para todos nosotros. Nosotros aprendimos con eso. Entonces, el centro nuestro, el interés que tenemos es de rescatar estas cuestiones. No, Charlie tiene un proyecto ahora de un antilaboratorio, o sea, una u otra cosa que hacemos es deconstruir el aula, deconstruir la idea de que la espiritualidad no entra al aula, que en realidad entra el contenido, y el estudiante tiene que aprender el contenido, porque, digo, lo estoy hablando desde mi lugar de aprendiz, ¿no? Yo iba a primer año y la maestra me tenía que enseñar, yo estoy hablando de mí, la maestra me tenía que enseñar a que yo aprendiera a leer y escribir. Y si no aprendía a leer y escribir en primer año, no podía pasar al segundo. Esa era la realidad. Y no le interesaba si yo tenía miopía o no. Yo llegué hasta tercer año de liceo teniendo miopía y no pudiendo ver. Y lo que me decían los maestros era que era distraída y que tenía los deberes mal copiados. Como mínima cosa, como miope, nada más. Había otros niños que ni siquiera entraban en aquella época a la escuela, quedaban en otro lugar. Entonces, estas cuestiones que empezamos a ver de esas políticas de inclusión que están bárbaras en el papel, pero después el maestro lo forman para ese tipo de maestro que me formó a mí, son las cuestiones que nos preocupan, porque además no vienen solo para Uruguay, pasan en la Argentina, pasan en Brasil, son líneas políticas mundiales. Entonces, es bárbaro, la inclusión es bárbara, pero después el maestro tiene 40 chiquilines con diferentes problemáticas. Ese tipo de cosas son las que a nosotros nos preocupan. Y por eso es que me parece que está bueno pensar en las biografías de los profesores, como de los aprendices de maestros, como de los padres, como de los adultos que quieren aprender, en diferentes situaciones, como de estudiantes que tienen determinadas dificultades y se salen de la norma o tienen mucha facilidad, un nivel, un coeficiente intelectual muy alto, pero también se salen de la norma. Entonces, en realidad todos nos salimos de la norma. Y el maestro tiene que verse con eso. Así que, no sé, Charlie. Sí, perdón que comparto con ustedes algo que estoy muy conmovido, porque
temprano, muy contento porque tenía el encuentro con ustedes, quería estar bien preparado y no sé por qué mala idea se me ocurrió escuchar una radio argentina por internet. Se acaba de conocer un dato terrible. Según una de las instituciones más serias que existe en Argentina, privada, de una universidad católica, que tiene datos muy rigurosos, muy robustos, no estamos hablando de opiniones. 7 de cada 10 jóvenes que comienzan la escuela media no terminan. 7 de cada 10 jóvenes que comienzan la escuela media no terminan. Si ustedes me preguntan, y espero que no lo hagan, ¿cuál es el futuro de la Argentina? Yo le diría, el futuro es verdaderamente incierto. Porque si nuestra clase dirigente directamente la estamos expulsando, porque en algún lugar tenemos que asumir la responsabilidad, dejar de hablar de fracaso escolar. ¿Qué es eso de fracaso escolar? ¿Vamos a dividir la vida entre éxito y fracaso? Asumamos nuestra responsabilidad. Algo estamos haciendo mal los docentes como para que 7 de cada 10 que hacen un esfuercito por empezar no terminen. Bueno, colegas, revisemos nuestras prácticas. Por eso, desde el centro, la idea madre es: investigamos porque nos investigamos. Los primeros responsables somos nosotros. Yo no sé si podemos cambiar muchas cosas, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos si es que tenemos una voluntad cierta. Y si vamos a cambiar eso del cómo sí. Asistir a congresos, participar en revistas, felicitarnos entre colegas de ciencias de la educación. Bárbaro. Mientras tanto el mundo va por otro lado. Fue una mañana para mí magnífica. Mil gracias por la convocatoria. ¿Alguien quiere hacer preguntas o contarnos algo a los estudiantes? Yo no soy estudiante y quisiera expresarles a todos que ha sido realmente una mañana maravillosa, muy enriquecedora, emocionada de escuchar, a Elisa, ver a su esposo, tengo toda una historia personal por detrás también con ellos, a Ana, que hacía tiempo que no nos veíamos, y realmente escucharlos es un placer, y el tema ese de educar desde el sentir, y es la primera vez en todas las presentaciones que he ido que escucho espiritualidad, lo que me pareció fabuloso para ponerlo así en un cartel enorme. Así que felicitaciones y muchas gracias por la oportunidad de escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, como dice ella, enriquecedora la mañana. Tal vez tanta lluvia hizo germinar este momento tan rico y enriquecedor. Deberían de multiplicarse estos momentos, ¿verdad? No me refiero solo a ti, Milagros, digo, en todos los ámbitos, porque son momentos en los cuales todos salimos aprendiendo algo, en definitiva, porque siempre se está aprendiendo, ¿verdad? En momentos en los que todos bebemos, y sí, la espiritualidad que ella menciona, en la educación debería de haber una contemplación de la educación emocional y del sentido emocional del alumno mucho más fuerte, ¿verdad? Yo tuve sexto año, muchísimos años en la escuela 1, me llevé de maravilla siempre con mis alumnos
y traté de, como decía él, de hacer lo más rica posible y lo más variada mi clase y que les llegara a ellos, ¿verdad? La clase para ellos, no para mí. Y poner parte de nuestro amor, parte de nuestro sentimiento en esa labor es lo más, y es lo que debería ser lo deseable, ¿verdad? Y es lo que queda. Y es lo que queda. Es lo que queda. No en vano vas por la calle y te van saludando muchachos y muchachas que ya no sé ni cómo se llaman, ¿no? Una cuestión que tú decías de hacer más estos eventos, pasa lo siguiente. Yo creo que cuando se hacen muchos eventos en diferentes lugares, es impresionante, creo que es una característica que tiene Tacuarembó también. Y por ejemplo, se han hecho también en el campus. Pero creo que hay una cuestión con este lugar, ¿no? Este es el Instituto de Formación Docente que tiene una historia, ¿no? Desde Dardo Ramos. Yo le contaba a Charlie que el hijo de Dardo fue compañero mío en la Facultad de Odontología. Ya falleció, pero Dardito, todo el mundo lo quería mucho y bueno, sigue siendo la persona que de alguna manera es el referente de la educación. Y eso es lo que también tiene un significado, el lugar donde estamos. Capaz que en otros lugares no hay tanta convocatoria porque se tiene que hacer ese lugar, ¿no? Se tiene que generar la cultura de ese lugar. Y también existe un poco esto de que, bueno, que allá se investiga y quién sabe como si podemos entender o no, ¿no? Es algo que también en el centro investigamos, de qué manera el conocimiento se hace accesible a todos. Buscar formas atractivas y adecuadas de comunicar a los diferentes públicos para que realmente se puedan apropiar. Es una crítica que hacemos muchas veces hacia nosotros, que se presentan los investigadores con muchísima información excelente, pero si el público que la está escuchando, si las diferentes realidades, que además en un país muy chiquitito son muy diversas, no pueden apropiarse de eso que están escuchando. Lo que pasa es esto, también, desde los investigadores, como formadores, habría que hacer un mea culpa, porque la epistemología que ellos emprendieron era la positivista, o sea, ellos investigaban para encontrar el conocimiento ese. Después, el otro era el que tenía que entenderlo si lo entendía, no es cuestión de ellos. Esa es la visión del investigador desde el positivismo. Eso ha cambiado porque la realidad es multireferencial y es compleja. Entonces, y esto es para los estudiantes, ¿no? La investigación ahora tiene que ser pensando en el que va a recibir esa investigación. Ese conocimiento tiene que quedar accesible. Y es obligación de quien investiga, porque que está investigando está usando la plata del pueblo para eso. O sea, los 800.000 pesos que vos pedís para un proyecto de investigación no es solamente para el resultado y para el paper. Es para que a alguien le llegue ese conocimiento. No, es para los arroces. Pero es lo que le pedimos, es lo que planteamos a nuestros investigadores, por ejemplo, en INIA, que podamos transferir, que es parte de nuestro rol social, todos los resultados de la investigación, pero de una forma que pueda llegar a que ellos puedan entender y que puedan tomarlo como parte de sus criterios, porque precisamos que ellos puedan tomarlo como insumos propios para poder opinar, para poder tomar decisiones. Si no, el resultado de lo que investigamos no tiene sentido si no llega a la sociedad y la sociedad puede hacer uso, tener sus propios criterios, formar sus propias ideas, opinar. Si no logramos eso, quedamos. Cristina, vengo de Carolina, vengo de un país en donde los economistas y los técnicos dicen que somos capaces de producir alimentos para 500 millones de personas. Somos apenas 44, 47, de acuerdo
como lo mío. En mi país se muere gente de hambre. Estamos fallando. Estamos fallando. Hay otra cuestión que ustedes cuando presentaron el libro dijeron que el libro de Forestal se lo presentaron a la Asociación de Productores Forestales que les dio el visto bueno. Bien, ¿cuántas veces también sería bueno que otras investigaciones, por ejemplo la de la carne o de la lana, también fueran presentadas a los productores de lana? A mí me ha pasado que yo he ido de repente, no acá, pero en Salto, a las presentaciones de irrigación, de riego, son herméticas. Sí, sabes que son muy diferentes los públicos y justamente por eso pudimos trabajar, la idea es seguir trabajando con todos. Exactamente. Pero sabes, creo que debes tener un poco de conocimiento, justamente la parte, los investigadores que tenemos en el sistema forestal tienen un corazón diferente y son un equipo multidisciplinario, donde no solamente hay agrónomos, por ejemplo, y eso es muy importante, que las disciplinas se entrelacen, se respeten y trabajen en conjunto. Entonces, eso también ha permitido que podamos trabajar con el sistema forestal, porque hay un espíritu diferente. Y la idea es lograrlo en todos los equipos, pero bueno, cada cual tiene su idiosincrasia y en eso trabajamos. Pero es así, es así. Y está bueno que los futuros maestros sean ellos los que reclamen, los que... Claro. Está bueno eso. Yo les escuchaba hablar y pensaba, bueno, iba a mi cabeza pensando cosas y digo, pertenecemos a instituciones diferentes y las instituciones, cada una tiende con sus reglamentos, con su legislación a encapsularte. Y nosotros acá, y los docentes que están acá, saben que esto funciona así. Sí, pero primaria funciona así, sí, pero secundaria funciona de tal manera. Entonces, es encasillarnos, que el sistema nos encasilla. Por un lado nos pide la apertura y el trabajo en red y el trabajar interinstitucionalmente, pero por otro lado te aprisiona en una estructura reglamentaria y administrativa legal que no te deja mucho margen de movimiento, y cuando te atreves a salir de eso, Ana sabe, yo siempre trabajé como por fuera, en mi carrera siempre trabajé por fuera, violando esos límites de alguna forma, haciendo cosas que no estaban dentro de lo que me permitían, y siempre fui por el sistema muy marcada. Me tenían así como que en la mira, hasta que veían los resultados. Cuando veían los resultados calmaban las aguas. Y después sí, bueno, podrías compartirlo, claro, pero siempre llevan a ajustarte. Entonces, es como esa cosa que tenemos los docentes que nos genera, y tal vez los que están acá sienten lo mismo, que queremos hacer cosas. Ay, estaría buenísimo poder trabajar con Daniela, que está allá en el fondo hace poco. Ella propuso, ¿sí?, hacer un trabajo junto con la Universidad Católica. Se logró, pero no. Lo hizo ella, lo gestionó ella, lo planificó. Está saliendo, pero no sabés lo que nos ha costado. Es como una odisea, casi como atravesar el mar a nado. ¿Por qué? Si nos piden, y lo mismo nos pasa conceptualmente. Te piden el trabajo interdisciplinar, que trabajes con todos los docentes, que puedas planificar, que puedas, pero después te piden el recorte conceptual. Cuando yo no estaba en este rol y estaba en la escuela y llegaban los practicantes con el recorte conceptual, yo les decía, ay, ¿por qué les inculcan eso de recortar? Es como que les van enseñando gotitas aisladas por todos lados que después no sabes cómo unirlas, y si no le decís al chiquilín, al futuro docente, cómo lo tiene que unir, sale de acá así, con burbujas de conocimiento, y alguno hace el chispazo y la junta, y hay otro que no, porque nunca lo vio, porque viene de esa cabeza del recorte conceptual,
Entonces, ¿cuándo les vamos a mostrar el todo? Pecado. Para que El todo. para- ¿Y qué tú te vas a meter con mi trabajo y yo me voy a meter con el tuyo? Sí. Y va a ser una cosa integrada. A nosotros nos pasa lo mismo y a mí personalmente comparto Pecado. tendencia parecida. Claro, es Porque muy también estamos dentro de complicado. ciertos marcos y entonces tenés que ir trabajando de a poquito, con mucha censura a veces, con mucho... hasta que un día empiezan a ver otros... Pero está bueno que ellos estén escuchando esto, porque la idea que se tiene que llevar de acá es que tienen que seguir siendo rebeldes, que ustedes tienen que Con romper causa. con eso. O sea, no es que tienen que adaptarse. Tienen que adaptarse solo para dar el examen o para dar el concurso. Después, adentro, hacen otra cosa. El límite está para transgredir, no está para obedecer. Uno obedece, pero sabiendo que puede transgredir. Eso que dice Milagro. Y eso es lo que nosotros inventamos ahora con el CEMBE. El CEMBE es un centro para transgredir. Y lo tenemos institucionalizado. Ay, a mí me encantó. Las puertas están abiertas y yo les puedo garantizar que los obstáculos que hayan vivido en el pasado no las van a encontrar en el centro. Somos más básicamente rebeldes. Y si hay algo de charrúa que quedó en ustedes, señoras y señores, sáquenlo a flor de piel. Tienen toda una historia que tienen que honrar. No, yo los amo a los hermanos de la banda oriental, los amo. Pero a veces se le va la mano con tanta formalidad. Sean un poquito disruptivos, que se lo merecen. A veces somos un poco cerrados y egoístas y desarrollamos la actividad y nos encasillamos, ¿verdad?, en que es nuestra, que yo la hice. Eso te lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque cuando uno es egoísta, uno se protege a sí mismo. Entonces yo digo, bueno, yo escribí este libro y bueno, no se meta conmigo y tranquilo. Abrí el juego, vamos a abrir el juego. ¿Está? Ya la vida es bien compleja como para andar protegiendo. ¿Protegernos de qué? Si tenemos agujeros por todos lados. ¿Está? Y si no es osada la educación, ¿quién va a ser osada? La empresa va a ser osada. La empresa no puede ser osada. La empresa tiene que defender su capital y tiene que defender cada moneda. El Estado, los políticos, ni hablo de los políticos argentinos porque es una vergüenza, pero los políticos van a ser osados si están pensando en el voto. Ahora, si nosotros en educación no podemos ser disruptivos, no podemos ser valientes, bueno, ya está. Estoy en un lugar equivocado. Sí, quería destacar algunas cosas que quedé pensando. No soy de las que más participo, pero me parece muy relevante rescatar unas cosas como una que sí, estoy convencida que lo que pasó acá fue, coincido ampliamente con esto que entre el bombardeo de información y la institucionalidad, lo que decía Milagros, nuestra profesión es una profesión de construir vínculos y desde ahí podemos lograr casi todo lo que nos proponemos. Eso una. Y lo otro que me acordaba, yo soy profesora de investigación acá, de sociología, y es muy difícil eso, ¿no? Poder realmente dedicarse y hacer trabajos y construir líneas de investigación, que digamos, bueno, el IFE de Tacuarembó va por esta línea, ¿no? Nosotros trabajamos o nos interesa, no sé, está el aspecto de la didáctica o de las estrategias innovadoras, no sé. Es muy difícil porque no tenemos los espacios. Entonces lo que hacemos en nuestras horas de clase, vamos incursionando en algo. Entonces, como qué interesante sería que nuestros alumnos, por ejemplo, pudieran participar de algunas investigaciones, ¿no? Como parte de su formación. Y después lo otro también eso, que como docentes, como no tenemos esos espacios, valoramos muy pocas veces la biografía que tenemos como docentes y no la comunicamos.
hay una riqueza generalmente conocemos lo que no hacen los docentes, y hay una riqueza impresionante de trabajos, pero maravillosos. También he tenido la suerte de recorrer distintos lugares, escuelas de distintos lugares, y hacen trabajos, pero de verdad maravillosos. Y eso no se conoce porque nosotros tampoco lo comunicamos. No tenemos en nuestra formación esto. Y creo que, bueno, el conocimiento solo tiene validez si lo logramos comunicar, ¿no? Y solo una cosa más que me acordé, con esto de ser rebeldes, que creo que, bueno, coincido, aunque da mucho trabajo a veces salirse de las líneas, y uno dice, ay, ¿será que valió la pena después, no? Que pasás tanto trabajo, a veces creo que sí. Y me acordaba de algo que decía Edith Lidwin, que ella decía que, bueno, que de última, más o menos, ¿no? Que de última somos nosotros los docentes, en nuestras clases después los que decidimos qué es lo que es ética y racionalmente válido que nuestros alumnos aprendan. O sea, que podemos estar llenos de programas, esto, lo otro, pero que en definitiva tenemos que animarnos a decidir nosotros lo que creo que para mi grupo, para mi clase, es lo que vale la pena que aprendan. Entonces eso es lo que tenemos que animarnos, que es re difícil también. Mira, el CEMBE está fundando un observatorio que va a dirigir Ana y que justamente es un observatorio de América del Sur. Va a ser voluntaria la participación porque hay muchos colegas que en soledad, sin apoyo, a veces con apoyo institucional y a veces sin apoyo institucional, a veces con apoyo de la política y a veces en contra de la política, pero hay muchos docentes que están haciendo un buen esfuerzo y que no tiene dónde ponerlo. Entonces, ese observatorio que lo va a dirigir Ana va a ser justamente una puesta en común para que otro docente, a lo mejor de otra latitud, aprenda, lea lo que está haciendo un colega en otro país y se sienta motivado. Yo, bueno, no estoy tan solo en la vida docente. Yo aprovecho que están los estudiantes, un minutito, Milagros, y comentarles, estamos en un grupo más pequeño, que en lo personal a mí me parece fabulosa la iniciativa de tener libros para el público escolar infantil. Pero como autocrítica a nuestra institución, entiendo yo que aún es un relato alejado de lo que precisamos para los niños. Igual me parece un puntapié inicial muy bueno y no saben lo que hemos tenido que pelear y romper y bueno, he pasado situaciones personales diversas por el hecho de querer hacer las cosas de forma diferente y bueno, estoy muy feliz de identificada por ello. Qué bueno. Y decirles que es un poco poder presentárselos, que le agradezco muchísimo la oportunidad a Milagros, es también para que lo usen como disparador, para acercarse, para que podamos hacer trabajo juntos, para que podamos tomar insumos de ustedes, que son los que van a estar formando, los que están aprendiendo para formar, porque bueno, los niñitos reciben de casa y de los maestros. Así que bueno, démosle las oportunidades y estamos nosotros a flotar en disposición para trabajar juntos y mejorar estos materiales y la forma de llegar.